loco? No me puedes controlar. Tienes suerte de que sea tu manager, porque yo no voy a arruinar mi mercancía dándote un golpe. Así. No deberías haberle pegado. ¡Eres un bruto! ¿Te duele mucho, Gabriel? No, estoy bien, chaparro. Sí, bueno, yo ya dije que yo... Mira, yo no sé qué fue lo que pensaste, no sé qué tenías en la cabeza, pero Gabriel y yo estábamos ensayando una escena de la novela web. Perdón. Ya les dije, no sé qué fue lo que me pasó. ¿Estás bien, Gabriel, de verdad? No, de verdad estoy bien, de verdad. ¿Quieres que llamemos a un médico? No hace falta. Mucho es para tanto. No, tranquilos, esto fue nada más una confusión. Lucas está como medio nerviosito, ¿no? Entonces, si no fue Castro, ¿quién fue? Pues no sé, papá. En las cámaras de seguridad no se distingue bien el rostro de la persona, pero no fue Castro. ¿Estás segura, hija? Sí, papá, estoy segura. Y ahora tengo que hacer algo porque lo acusé injustamente. Papá, me siento horrible. ¿Y qué quieres hacer? Pues por el momento, sacarlo de la cárcel. Él no puede estar ni un minuto más allá. Bueno, sí, está bien, tienes razón. Si cometimos un error, tenemos que remediarlo. Tú quédate tranquila que yo me ocupo. No, papá, de Castro me ocupo yo, tranquilo. Hija, ¿dónde vas? ¿A la comisaría? No quiero que vayas sola, hija. Al menos déjame acompañarte. Papá, ya estoy grande, ¿sí? De Castro me voy a ocupar yo. Chiqui, ¿estás bien? Pues no, ¿cómo voy a estar bien? A ver, ¿cómo está eso del embarazo? Pues así, un milagrito, mi amor. ¿Vas a ser papá? A ver, mi Jessy, mira, yo siempre me cuido. No estés saliendo con estos juegos, de verdad. Un juego, pues, ¿qué te digo? Estas cosas pasan cuando pasan. Y ese día que tú y yo, cragaquengue, pues estábamos muy tomados y pues se nos olvidó. Ups. Chacarrengue. Pero mira, lo que yo sí te aseguro, Diego, es que aquí hay un bebito. Nuestro bebito. Está delicioso. Me encanta la comida tailandesa. A mí también. ¿Ya lo habías probado? No, pero había leído sobre ella. Es que me encantan las comidas exóticas. Y este vino está excelente. ¿Sabes qué? Tienes muy buen gusto para elegir. Es que leí que para la comida tailandesa había que tomar vinos secos pero afrutados para combinarlos con los sabores dulces y salados. Te digo algo. Eres una chica muy especial. No paras de sorprenderme. También cocino muy bien. Bueno, pues me encantaría probar esas cosas deliciosas que sabes hacer. ¿Brindamos? ¿Por qué? Por nosotros, por esta noche. Y porque nunca dejes de sorprenderme como lo has hecho hasta ahora. Salud. Ay, espero que no se te hinche. Voy a estar bien. Este no pega tan duro. Ay, perdón. Lo único que hace es pedir perdón. No le puedes pegar a alguien y después pedir perdón como si nada. A ver, perdón. Fue un impulso. Yo que iba a saber que estaban ensayando para su novelita web. ¿Y qué crees que estábamos haciendo en mi cuarto? Recién recibí el libreto. Y Vale quería ver si era capaz de hacer una escena así. Ay, sí, en el cuarto. A ver, yo no estoy de acuerdo con que Vale sea actriz. Mira tú. Tú no eres nadie para decirle que sí o no. No, soy Lucas Duarte. Mira, para que ella sea actriz necesita años de entrenamiento. Mira nada más quién lo dice. Tú que tomaste un curso por correspondencia. ¿Ah, sí? Fue un curso de 3 meses y medio intensivo por correspondencia, se te olvidaba. Además, para que ella sea actriz, creo que necesita los mejores maestros. ¿Quién sabe? A lo mejor es una actriz nata. Le creíste todo cuando estábamos allá adentro, ¿no? ¿Cómo así? Es que ya aceptaste ser parte de esa novelita web, la protagonista. ¿Sabes qué? Acabo de aceptar. Yo creo que Vale va a terminar aceptando protagonizar esa novela web. ¡Ay, por supuesto! Esa mujer con esa cara de mosquita muerta, de mustia, no es más que una trepadora. Uy, se quiere quedar con todo. Yo no creo que haya hecho algo esta vez. Ay, whatever. Ese lugar le queda grande. Para ser actriz hay que prepararse, hay que estudiar. Salma, parece que te da envidia. ¿Envidiosa yo? ¿De ella? Ay, por favor, no me hagas reír. Solo digo que cada uno tiene que conservar su lugar. Ella es una fan. A lo mucho, pues un asistente.
Ella no debe meterse en terrenos que no conoce. Ya es muy tarde. Se va a arrepentir. Que no crea que el camino para ser una gran actriz es fácil. No. Y yo se lo voy a hacer lo más difícil que pueda. Quisiera que me hablaras de algo. ¿De qué? ¿Qué pasó con Adriana? Pensaba que tenían una relación formal y de repente terminaron. Mira, yo no quiero hablar mal de Adriana porque yo la quiero mucho y quiero mucho a su familia. Pero Adriana es una mujer muy fría. Es una mujer de negocios. ¿Y eso no te gusta? Bueno, para la empresa sí, para la vida no. Adriana no quiere tener una familia. ¿Y tú sí? Yo sí, claro, en algún momento. Mira, yo soy un hombre muy simple, que aprecia mucho las cosas sencillas de la vida. A pesar de que nací en una familia con muchísimo dinero, Adriana no es una mujer que pueda hacer feliz a ningún hombre. Por eso me alejé de ella. Hija, quiero saber qué hiciste, cómo te fue y si necesitas algo. Estoy muy preocupado, por favor. Llámame en cuanto escuches este mensaje, ¿sí? Gracias, mi amor. Ah, qué rápido estuvo esto. Te acabo de dejar un mensaje. ¿Qué pasó? Fui a la comisaría y Castro ya no estaba. ¿Cómo? ¿Se escapó? Ay, no, papá. Alguien pagó su fianza. Es que te juro que no entiendo quién pudo haber pagado su fianza. Bueno, yo tampoco lo sé y tampoco debería importarte, ¿eh? Lo único que interesa en este momento es que ese asunto esté terminado. Olvídate de ese hombre, Adriana. ¿Qué pasó, Ari? ¿No que ibas a salir con la de Miriam? Miriam me dejó plantado. ¿Qué? Sí, así como lo oyes. Me canceló nuestra salida y ni siquiera me dijo por qué. No, esa se está haciendo del rogar. Esa se muere por ti. Mi mamá me dijo que la vio salir en un coche último modelo. En un coche último modelo. No, yo creo que ella se confundió. ¿Tú crees? ¿Tú crees que mi mamá se va a confundir con su mejor amiga? Se dijo que fue ella, hermanos, porque es ella. A ver, ya te dije, la traes banqueteando. Mañana te va a hablar y te va a explicar todo lo que hizo. ¿Y tú? ¿Por qué andas así? ¿Por el trabajo o por la presidente? No, es que tengo la cabeza en otra parte. ¿Qué? ¿Qué pasa? Cuéntame. Pues, parece que la Jessie está embarazada. ¿Qué? Así como lo oyes. Fue una gran noche. Hermosa. Todo estuvo muy rico. La verdad es que hace mucho no me la pasaba tan bien. Yo también. Lo que sí siento es que yo te hablé mucho de mí, pero tú no me hablaste casi nada de ti. A ver, ¿qué quieres saber? Bueno, no sé. ¿Cuál es tu secreto? ¿Cómo es que una mujer tan hermosa como tú no tiene novio? Ya te lo dije. No tengo mucha suerte en el amor. Hasta ahora. ¿Qué haces? Ay, perdón. Es que me dieron muchas ganas de robarte un beso. Pero tienes razón, puede ser peligroso si estoy manejando, ¿verdad? Sí. Me gustaría invitarte a tomar un café a mi apartamento. ¿Qué dices? Hey, Benicio, quiero dejarte algo en claro. Yo no soy de esas chicas que a la primera noche... ¿Cuántas noches necesitas? Como mínimo 3. ¿Salimos mañana? Estuve llamando a Miriam desde temprano, pero no me contesta. ¿Y por qué lo dices con esa cara? Creo que no se ha despertado porque anoche salió con un tipo ahí, uno que anda en un coche lujoso. Ay, relájate, ¿por qué te mortificas? No sé, hermano, tengo esa sensación. Eso es absurdo, no se va a olvidar de ti así de la noche a la mañana, ¿eh? Bueno, ¿y qué quieres que piense? Se supone que ella estaba loca por estar conmigo. O sea, me animo a invitarla a salir y me deja plantado. La verdad no fue buena idea seguirte los pasos con eso de Miriam. A ver, tienes que tener paciencia, deja que te explique lo que pasó. Yo lo único que sé es que ella está loquita por ti. Ella no se va a olvidar así nada más así porque sí. ¿Y tú? ¿No dormiste bien o qué? No, pues yo no pude ni pegar el ojo. Todo ese asunto de Jessica me tiene así loquito, hijo. No sé si está o no está embarazada. Mira, hermano, yo sé que Jessica está un poco cucu, pero no creo que sea capaz de mentirte con algo así. ¿Quién sabe? Yo aprovecho para irme, que tienes visita. Hasta luego. Hola. Castro,
Tenemos que hablar. Tenemos como que me huele a manada, ¿no? Yo no quiero hablar con usted. Vengo a pedirle perdón. Parece que hoy es mi día de suerte. ¿Quién es usted? ¿Y qué hace mi camerino?